Buenas tardes, gracias por estar presente. Voy a dar inicio a mi Ateneo, que corresponde a mi rotación por el Servicio de Endocrinología del Laboratorio Central de Salud Pública, eh, al cual lo denominé "Y si pensamos en autoinmunidad". La idea de este Ateneo surge con la necesidad de hacer una búsqueda bibliográfica y empezar a sacarme dudas con respecto a dos casos que tuvimos cuando estuve rotando por el laboratorio de endocrinología y básicamente va planteado a eso, a después ver el caso clínico entre todos y poder ver si podemos pensar en una mirada autoinmune con respecto a las patologías que presentaba la paciente. Entonces, bueno, para arrancar, le presento la tabla de contenidos. Primero vamos a ver una breve introducción a las enfermedades autoinmunes, después vamos a ver las características y clasificación de los síndromes poliglandulares autoinmunes, vamos a ver las generalidades más importantes de dos de ellos, después voy a presentar los casos clínicos y los vamos a ir evaluando entre todos, y por último le presento mis conclusiones. Las enfermedades autoinmunes son una familia de más de 100 enfermedades que se caracterizan por la pérdida de la tolerancia o la pérdida del reconocimiento de lo propio debido a una afectación del sistema inmune o a un defecto en él, que no va solo, va acompañado de un entorno propicio para que ese daño ocurra. Y donde van a ir afectando a diferentes células, tejidos, sistemas y órganos, generando un espectro muy grande de enfermedades que van desde los órganos específicos a los sistémicas. Dentro de las enfermedades autoinmunes hay aquellas que afectan solamente a las glándulas endócrinas, que cualquier glándula endocrina puede estar o puede ser susceptible a la invasión y al daño por el sistema inmunológico, y que en algunos pacientes afectan a más de una glándula, y que esto va a llevar a la consolidación de estos síndromes a los que llamamos síndromes poliglandulares. La enfermedad de Graves, la tiroiditis de Hashimoto, la diabetes tipo 1, son un conjunto de enfermedades que se originan por la destrucción de glándulas endócrinas. Y esto es debido a mecanismos autoinmunes. Cada uno de estos mecanismos se generan por un proceso natural en el que se divide en 4 pasos. En el primero tiene que existir una susceptibilidad genética para que se pueda producir la enfermedad. En segundo lugar, un desencadenante ambiental. En tercer lugar, la autoinmunidad propia, o sea, la presencia de autoanticuerpos o células T autorreactivas que vayan dirigidos contra estos órganos. Y por último, que se establezca la enfermedad con la pérdida de la función normal de estos órganos. Los síndromes poliglandulares, entonces, son una rara entidad caracterizada por la destrucción inmunomediada de al menos 2 glándulas endócrinas que se acompañan con, a su vez, autoinmunidad de otros órganos o sistemas. En 1980, debido a las características de la enfermedad de un número grande de pacientes, se vio que había varias endocrinopatías junto a otras enfermedades autoinmunes que se presentaban juntas, y que esa asociación no era azarosa, sino que llevaban todos un mismo modelo a seguir, digamos. Es por eso que en 1980 se decide la clasificación de los síndromes poliglandulares autoinmunes en 4 tipos. El síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, que se caracteriza por una triada clásica que lo constituye la candidiasis mucocutánea crónica, el hipoparatiroidismo y la insuficiencia suprarrenal primaria. Acá quiero hacer un paréntesis y contarles que la bibliografía se ha modificado a lo largo de los años y se ha estudiado a muchos pacientes, y se vio que en pacientes pediátricos de América del Norte y América de Latinoamérica, digamos,
se vio que antes de presentar dos criterios de esta triada clásica, ya presentaban varias manifestaciones autoinmunes antes de hacer la diada diagnóstica. Entonces se vio la necesidad de adjuntar una triada, que se la denomina triada adjunta, justamente, en donde ponen en esta triada adjunta manifestaciones clínicas que se vio más frecuentemente en estos pacientes, que son la erupción urticarial, la disfunción intestinal o la mala absorción intestinal y la hipoplasia del esmalte. Así, hoy en día, el síndrome poliglandular autoinmune de tipo 1 se va a hacer el diagnóstico cuando existen dos manifestaciones, cualquiera sea dentro de la triada, ya sea clásica como adjunta. Este síndrome generalmente se presenta en la infancia, es de herencia monogénica, donde el gen aire es el que está, el que presenta las mutaciones o las deleciones, y la prevalencia en cuanto al sexo es prevalente 4-3 entre mujeres y hombres. Se vio que no hay una diferencia significativa en cuanto al sexo. En cuanto al síndrome poliglandular autoinmune de tipo 2, presenta una triada clásica también, en donde los componentes son una insuficiencia suprarrenal autoinmune acompañada de una enfermedad tiroidea autoinmune y o una diabetes autoinmune, en donde la insuficiencia suprarrenal autoinmune es la que siempre debe estar para hacer el diagnóstico de la de tipo 2. En este caso, la edad de inicio es entre la adolescencia y la adultez. La herencia es poligénica, donde se ha encontrado que está asociada a genes de RDQ que se codifican en el cromosoma 6. Es entre la prevalencia en cuanto a sexo, es más frecuente entre mujeres que en hombres. Y luego tenemos los síndromes poliglandulares de tipo 3, que son similares a los de tipo 2, pero excluye la insuficiencia suprarrenal. Se da en los jóvenes, que es de herencia también poligénica, y al igual que el de tipo 2, tiene una prevalencia mayor en mujeres que en hombres. La de tipo 4 define solamente a dos enfermedades autoinmunes que no se clasifiquen dentro de los otros tipos. Por lo tanto, luego hacen una modificación en las clasificaciones donde a las tipo 3 y 4 se dicen que se las puede incluir dentro del tipo 2, poniendo tipo 2A, B y C. Pero es como que todavía no hay un consenso en cuanto a esto. En cuanto entonces al síndrome poliglandular autoinmune de tipo 1, como les dije, es un trastorno monogénico, donde el gen aire es el que más está implicado en la predisposición a esta enfermedad, que se define junto a una triada clásica, una triada no clásica. Generalmente este síndrome varía su prevalencia en cuanto a las áreas geográficas. Se ve que es más prevalente en aquellas zonas donde hay donde se reproducen, o sea, en poblaciones cerradas, digamos, es más prevalente, y se vio que hay una gran diversidad fenotípica en estas enfermedades, donde hay más de 30 manifestaciones diferentes autoinmunes en estos pacientes. O sea, 25 de ellas va a involucrar a órganos que no sean endocrinos, y la triada completa solo aparece en 50% de los pacientes. Así, más o menos para explicarle cómo es la pérdida de tolerancia en este síndrome tipo 1, cómo el gen aire es el que está implicado, porque hay una mutación o una lesión. Si recordarán, el gen aire es el que está implicado en la autotolerancia, en el timo, debido a que es el que permite la presentación antigénica de los autoanticuerpos a los linfocitos T, y es el que va a estar involucrado en la selección negativa, o sea, la destrucción de los linfocitos T autorreactivos cuando reconocen a autoanticuerpos, y si no es la selección negativa, va a ser la diferenciación de estos linfocitos a T reguladores. O sea, por un lado vamos a tener el no reconocimiento de lo nuestro, y en otra parte
la regulación de la autoinmunidad. Todo esto, cuando hay una mutación en este gen, se pierde, por lo tanto van a haber células autorreactivas que van a poder identificar el tejido propio y va a haber una disminución de estos T reguladores. Entonces vamos a tener en este síndrome anticuerpos dirigidos contra diferentes componentes, ya sea glandular o glandular principalmente, y pueden ser anticuerpos que sean estimulantes, como es en el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Graves o del hiperparatiroidismo autoinmune, inhibitorios o solamente que sean marcadores de enfermedad, como en el caso de, por ejemplo, el anticuerpo dirigido contra la 21-hidroxilasa en la insuficiencia suprarrenal autoinmune. Con respecto a la sintomatología, en este síndrome de tipo 1, como ven, va a haber diferentes manifestaciones que se dan con una frecuencia variable. Las más características son la candidiasis mucocutánea crónica, que se presenta en el 72 al 100% de los pacientes y es la primera en presentarse en un periodo de edad más corto, digamos, entre los 1 y 5 años. Los pacientes van a presentar una candidiasis mucocutánea que se va a autolimitar debido a que la respuesta mediada por células va a terminar siendo eficaz, por lo tanto se puede eliminar la candidiasis. Por otro lado, vamos a tener el hipoparatiroidismo autoinmune, que se presenta en el 73 al 93% de los pacientes, que va a ser la primera endocrinopatía en presentarse. Generalmente la bibliografía dice que se va a presentar aproximadamente a los 10 años. Y por último, la falla adrenal o la insuficiencia adrenal, que se va a presentar en el 63 al 100% de los pacientes, y ya se va a presentar en edades más adultas, digamos, entre 15 y 20 años. Entonces, como ven, la presentación de estas manifestaciones van a ser esporádicas en el tiempo, o sea, va a pasar mucho tiempo de la presentación de una a otra para hacer el diagnóstico. Por lo tanto, es muy importante seguir la historia del paciente y poder asociar todas estas entidades autoinmunes en una para hacer un correcto diagnóstico, digamos. Dentro de los criterios menores o las manifestaciones menores de este síndrome, vamos a tener, por ejemplo, el hipogonadismo hipergonadotrófico, que se presenta generalmente más en mujeres que en hombres, la tiroiditis autoinmune, la diabetes. También vamos a tener pacientes con hepatitis autoinmune, con urticaria, vitiligo, alopecia, celiaquía, mala absorción sin llegar a ser celíacos. Son un espectro de muchas manifestaciones dentro del mismo síndrome. Acá les traje un cuadrito nomás en donde se ve cómo es la progresión en cuanto a la edad, y hay mucha bibliografía que expone que, aunque se dice que empieza en la edad infantil, muchos tardan incluso hasta la edad adulta en presentar la diada diagnóstica para hacer el diagnóstico de síndrome poliglandular. Por lo tanto, es como que no todos van a presentar como lo dice la literatura, pero hay que tener cuidado a la hora de hacer el diagnóstico, digamos. Entonces, por ejemplo, lo importante que quería remarcar acá es que con la triada clásica se tarda más en hacer el diagnóstico a que si se incorpora la triada junta, que es la urticaria, que es algo característico en los pacientes, al igual que también hacen una bronquitis autoinmune que puede llegar a llamar la atención y pensar en esta patología. De nuevo lo mismo, un cuadro en donde fíjense que el hipoparatiroidismo se presenta a partir de los 2 años hasta los 40 años, entonces tiene tipo un rango de edad muy amplio en el cual puede aparecer. Y así todas las patologías, digamos. La que mayormente se presenta antes es la candidiasis. Y acá voy una foto de pacientes pediátricos que se presentaron en la consulta con alopecia, bueno, urticaria, candidiasis, entre
otras manifestaciones. Con respecto al hipoparatiroidismo, como les conté, es la primera endocrinopatía en presentarse. Se caracteriza por tener dos anticuerpos asociados, uno es el NALT5, que no se le conoce una función, pero se vio que aparece en casi todos los pacientes con síndrome poliglandular autoinmune asociado a un hipoparatiroidismo, y el otro anticuerpo que se presenta generalmente es el anticuerpo dirigido contra el receptor sensible al calcio, que lo que hace es un anticuerpo estimulante que va a estimular a este receptor, entonces este receptor no puede evidenciar la falta de calcio, digamos. O sea, como lo está estimulando constantemente, para el cuerpo no hay una deficiencia de calcio y por lo tanto esto va a llevar en una falta de paratormona, con la consecuencia de, de que vamos a tener una hipocalcemia, una deficiencia de la hidroxilación en la vitamina D, por lo tanto vamos a tener una 1,25 hidroxivitamina D baja, va a haber una baja absorción, por lo tanto en el tiempo vamos a tener una deficiencia de 25 vitamina D, digamos, y vamos a tener también hiperfosfatemia por el hecho de que la paratormona está ausente. Aparte de estos anticuerpos que son estimulantes, el propio daño al tejido va a llevar a una hipofunción de las paratiroides y, en último lugar, a la no secreción, no por los anticuerpos presentes, sino por la destrucción de la propia glándula. Lo que se intenta es que el paciente se diagnostique antes con las triadas anteriores, debido a que se evita que llegue a una hipocalcemia grave que puede llevar a convulsiones o a un paro, digamos. Entonces, eso es lo importante con respecto a esta patología. En cuanto a las condiciones preanalíticas para la medición de paratormona, es importante acordarse que se puede medir tanto en suero como en plasma con EPTA, pero es preferible que se use plasma con EPTA porque le da mayor estabilidad a la hormona. Fíjense que en suero la estabilidad de la paratormona es de 8 horas a 15 a 25 grados Celsius, mientras que en plasma es hasta 2 días más estable. Entonces es importante sacarle, procesarla, o sea, centrifugarla en el momento que esté en un tubito bonetta, digamos, y procesarla de inmediato por el tema de la temperatura también, que es lábil a la temperatura. Y bueno, nada, puse que también hay que tener en cuenta el tipo de ensayo que uno usa, dependiendo de qué mide, para así tener en cuenta los valores de referencia. En cuanto a la insuficiencia suprarrenal, esta se va a presentar tanto en el síndrome poliglandular tipo 1 y tipo 2. En esta vamos a tener una destrucción inmunomediada, ya sea por citotoxicidad directa, mediante la enzima hiperforinas, llevada a cabo por los linfocitos TCD8, una citotoxicidad directa también mediada por los linfocitos TCD4 debido a la activación y a la liberación de interferón gamma. Por otro lado, vamos a tener una destrucción inmunomediada por anticuerpos y por la activación del complemento, y una cuarta activación que es por parte de la lluvia de citoquinas, digamos, que hacen que los macrófagos y los neutrófilos también estén presentes en ese lugar y medien también la destrucción de esta manera. Por lo tanto, junto a la predisposición genética a un factor desencadenante, ya sea una infección, estrés u una operación, por ejemplo, se puede llevar a la destrucción de la glándula suprarrenal con la consiguiente pérdida de su función. Para que se manifieste la destrucción glandular, es necesaria una destrucción de más del 90% de la glándula. Los anticuerpos que van a estar presentes en este síndrome van a ser los dirigidos anti-21 hidroxilasa y anti-17 hidroxilasa, que son enzimas que participan en la síntesis de cortisol, pero también van a participar en la síntesis de mineralocorticoides. Así que, aparte del déficit de cortisol,
vamos a tener déficit de la aldosterona, que es importante y hay que tener en cuenta porque la insuficiencia adrenal puede llevar a una crisis adrenal y llevar en última instancia a la muerte del paciente en el caso de que no sea diagnosticada a tiempo. La característica de la insuficiencia suprarrenal va a ser un cortisol bajo con una ACTH alta, y los pacientes generalmente presentan astenia, dinamia, anorexia también, y lo más característico es la hiperpigmentación debido a que hay un aumento del CRH con un aumento de la propia melanocortina que estimula la ACTH, pero también estimula la melanocortina, que va a estimular los melanocitos y entonces va a llevar a la síntesis de melanina. Por eso estos pacientes van a tener la piel más hiperpigmentada y las mucosas también. Nada, acá para hacer referencia a lo que te puede llevar a una insuficiencia suprarrenal, que va a ser a un déficit de glucosa, o sea, una hipoglucemia. También está involucrado en la regulación de la presión arterial, por eso los pacientes con déficit de cortisol pueden llevar a una hipotensión, pueden llevar a una hipovolemia, tanto por el deficiencia de aldosterona como una hiponatremia y a una hipercalemia. En este caso, la hipovolemia no corrige con la reposición hídrica porque necesitan cortisol para activar los beta-adrenérgicos, digamos, que en este caso es insuficiente el cortisol, por lo tanto es necesario darle cortisol al paciente para que pueda volver a la marcha todos los mecanismos. Y eso más que nada. Bueno, lo otro que hay que tener en cuenta es que las condiciones preanalíticas de la ACTH es una hormona lábil. Necesitamos sacar la muestra en un tubo con EPTA nuevamente y procesarla de inmediato. Es muy lábil tanto al calor como al paso del tiempo, por lo tanto, fíjense que es estable 3 horas de 2 a 8 grados y 2 horas de 20 a 25 grados. Por lo tanto, es una muestra que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de procesarla y que nos avisen de inmediato cuando se saca. Con respecto al cortisol, el cortisol se extrae la muestra generalmente de las 8 a las 9 de la mañana porque es el momento en el cual podemos tener una mayor evidencia de cómo está el eje adrenal, tanto el cortisol como la ACTH, debido a pesar de que tiene un ritmo circadiano, también va variando en sí, digamos. Sí. Entonces, esta es la hora que se recomienda que se saque para tener una mayor fiabilidad del eje adrenal. Cuando el cortisol es menor a 10, se hace la sospecha de una insuficiencia suprarrenal y es ahí donde hay que ver si se acompaña una ACTH, que en el caso, por ejemplo, de un cortisol que sea menos de 5, ya se hace el diagnóstico de una insuficiencia adrenal y se debe acompañar con una ACTH para ver si es primaria o secundaria, y o si no también se pueden realizar pruebas de estímulo para corroborar si existe o no insuficiencia adrenal. No sé si con respecto al síndrome poliglandular de tipo 2, se constaba de una triada también clásica, donde la insuficiencia suprarrenal primaria era la estrella, pero es característica más en pacientes más adultos y generalmente se acompaña de una enfermedad tiroidea o de diabetes. Se asocian generalmente a genes de RDQ, por lo tanto también tiene asociado una enfermedad celíaca generalmente. El,
La mediación de la autoinmunidad está dado, al igual que en el tipo 1, por una pérdida de la tolerancia por mutaciones en estos genes, que va a llevar nuevamente a la reducción de los T reguladores y a la pérdida de la tolerancia por reconocimiento de lo propio, digamos. Entonces ahora les voy a presentar los casos clínicos que me llevaron a estudiar este síndrome. En primer lugar, tenemos a una paciente femenina de 25 años de edad que es derivada de un centro de salud en su primera consulta en octubre del 2022. Ella viene derivada con una TSH a la que consideran alta, de 5,4, generalmente hasta 4 el valor de referencia, y con T3 y T4 normal, y asociada a su TSH alta, entre comillas, teníamos parestesias, una anemia con una hemoglobina de 10 miligramos de decilitro, presentaba astenia, adinamia, tenía poliartralgia, que refería que le dolían los dedos de la mano cuando los flexionaba, tenía alopecia, pérdida de peso, dolor abdominal, intolerancia a las comidas, vómitos y dolores musculares. Por lo cual es derivada a el servicio de endocrinología atendida por la médica. Cuando la médica la atiende, lo primero que sospecha es una enfermedad celíaca debido a, bueno, a la pérdida de peso, a la intolerancia a las comidas, a los vómitos, y le manda a hacer estudio para enfermedad celíaca, pero ya supone que tiene una hipovitaminosis, por lo cual es medicada aparte de con levotiroxina por su TSH, le da vitamina D, no sabemos o no está registrado si le da calcio, le da hierro, hidroxicloroquina, diacereína y glucosamina. Manda a los laboratorios en los cuales le pide TSH y T4 libre, que ya medicada le da normal, con una anti-TPO de 20, ahí me faltaron las unidades, perdón, y una PTH que le pide y le da menor de 6. Como yo les conté, cuando se ve esta PTH en menor a 6, o sea, menor al límite de detección del equipo, lo que se piensa es en una causa preanalítica. O sea, la historia es que el tubo con esta, para medir la paratormona, quedó bollando entre los tubos de hemograma, digamos, y se procesó tarde la muestra. Y como sabemos que la PTH es lábil y que no hay que pasar mucho tiempo entre que se saca y se centrifuga, lo que primero se pensó es que haya sido un problema preanalítico de la muestra. Se cita a la paciente el próximo día para repetirle la determinación y al día siguiente la PTH le vuelve a dar menor a 6, sin datos de calcio, de fósforo ni de magnesio. Por lo cual se comunican con las endocrinólogas y se asume como un probable hipoparatiroidismo. Dentro de las causas de hipoparatiroidismo podemos tener resección de las glándulas, ya sea por una operación, por un cáncer de tiroides, que en este caso no lo tuvo, radiaciones, que en este caso no lo tuvo, genéticas, pero en el caso de que sean genéticas, por ejemplo, se van a manifestar más neonatalmente, digamos, y no a esta edad, entre otras. Entonces, como que las causas del hipoparatiroidismo tiraban más hacia que sea algo autoinmune que hacia las otras causas que más o menos las fuimos descartando. La paciente vuelve a la guardia de Perrando, se interna el 29 del 1, debido a que tenía vómitos, pérdida de peso, desnutrición y dolor abdominal. Se le hace una veda gástrica y se descarta la celiaquía que tanto se pensaba. Aparte, tenía anemia, leucopenia,
una eritrina aumentada, C3 y C4 bajo, Onana positivo, anti-DNA positivo, y se le hace el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Adicional a esto, tenía una gamma GT de 108, una GOT de 102 y una GPT de 45. Entonces se piensa en una probable etiología autoinmune de ese aumento de las transaminasas en el tiempo, porque después van a ver que puse el cuadrito que tenía una transaminasa elevada a lo largo de 4 meses. Para esto se le pide AMA, ASMA, LKM, que dan negativo, y un LIA hepático, que da negativo. Por lo tanto, a partir de esto se descarta o se piensa que no puede llegar a tener otra etiología que no sea autoinmune. Y también, cuando se interna, en la anamnesis cuenta la paciente que tenía una amenorrea de 4 meses, que no fue estudiada hasta ahora. Entonces, dentro de los componentes del síndrome poliglandular de tipo 1, tenemos el hipoparatiroidismo, que es autoinmune, o que pensamos que es autoinmune, porque no podemos asociar todavía a otra causa, y menos sin un calcio y un fósforo previo para el diagnóstico, digamos. Tenemos una amenorrea, que no puedo decir que sea un hipogonadismo hipergonadotrófico porque no se estudió el eje. Mala absorción, una hepatitis activa crónica, que no se conoce la etiología o se cree que podría ser autoinmune, pero no se sabe, alopecia, y el lupus eritematoso sistémico, que dentro de todas las patologías que asocian a este síndrome se encuentra incluido dentro de ellas, pero con una menor frecuencia, digamos. La más común es el síndrome de Sjögren, por ejemplo. Entonces me fui a investigar un poco la bibliografía y dice que en estos síndromes, en el síndrome poliglandular autoinmune, la hepatitis autoinmune se asocia a otros anticuerpos que no son los que se buscan para hepatitis autoinmune en pacientes que no tengan este síndrome. Y, por ejemplo, los anticuerpos están dirigidos hacia la histidina descarboxilasa, hacia la L-aminoácido descarboxilasa, entre otras, por lo cual a mí me vuelve la duda de si realmente esa hepatitis autoinmune, esa hepatitis era autoinmune o no, pero los anticuerpos que buscamos no son los que están asociados a esta patología. Y acá le puse el cuadrito de cómo fueron variando sus transaminasas en el tiempo, y fíjense que acá logran bajar, y es cuando ella empieza con su terapia inmunomoduladora con corticoides e hidroxicloroquina. Entonces podríamos pensar que puede llegar a relacionarse con algo autoinmune. Durante la internación, además, tiene un calcio iónico en toda la internación normal, con una magnesemia en el límite del rango de referencia inferior, y una fosfatemia que tiene una sola medida de fosfato y magnesio en toda la internación, que está un poquito alta. Entonces mi pregunta era, si tiene un hipoparatiroidismo y no le están aportando calcio, ¿por qué el calcio iónico está normal? Lo que sí le estaban aportando era vitamina D. Entonces mi teoría es que la hipofosfatemia es la causante o es la que ayuda a la vitamina D para la 1-hidroxilación, activando la 1-hidroxilasa, y que es la vitamina D que le están aportando la que le ayuda a reabsorber calcio y mantener su calcio normal. Mi teoría, porque en realidad todavía no tengo una explicación de cómo la paciente tenía un hipopara sin aporte de calcio, que no lo sabemos, con un calcio iónico normal. En febrero ella consulta al reumato y ya se refiere que la paciente desde febrero está medicada con calcio, con vitamina D, con prednisona, hidroxicloroquina y T4. Y para marzo, fíjense que le vuelve a dar la PTH menor a 6, eso se repite, por lo tanto ya se hace el diagnóstico de hipopara.
hipoparatiroidismo, y el anticuerpo anti-TPO sigue negativo, digamos. Por lo tanto, yo no marqué el hipotiroidismo como autoinmune como una posible causa dentro de todo este síndrome. Entonces, bueno, hasta ahora esto es lo que se sabe, hasta acá quedó el estudio de la paciente, todavía no se sabe la causa de su amenorrea, no se estudió el eje adrenal porque está con corticoides. La causa del hipoparatiroidismo es una incógnita, se cree que es autoinmune, y yo me animo a preguntarme por qué no se puede pensar en un síndrome poliglandular autoinmune con todo lo que trae la paciente, digamos, con toda la sintomatología. Con respecto a la candidiasis, que era excluyente dentro de la triada clásica, digamos, o sea, que sí o sí tenía que haber tenido, no se sabe el historial de si alguna vez en su vida tuvo o no, porque viene desde el interior y la verdad que esa información no la tenemos. Así que es un casito que me llevó a las dudas, pero que todavía no está cerrado.